Muy buenas tardes a todos. Les habla su profesor Omar Móvil de la clase de transferencia de masa 1 y en la tarde de hoy vamos a discutir el caso de coeficientes locales pero tipo F y vamos entonces a resolver un problema como ejemplo para que ustedes vean la dinámica de qué se trata. Así que bienvenidos una vez más a mi clase. Vamos entonces a mostrar el slide, ¿verdad? Donde aparece este tipo de ecuaciones. Así que, como pueden observar, este tipo de coeficientes, los coeficientes tipo F mayúscula, pueden ser usados en situaciones que envuelven la difusión de dos o más sustancias o cuando tenemos grandes rates, o sea, números de mass transfer rate que son bien altos. Y eso ya lo sabíamos porque cuando discutimos en el capítulo 2 los coeficientes tipo F lo usamos cuando las concentraciones eran altas. Y en el ejemplo que vamos a ver hoy, vamos a ver concentraciones de 12% que se considera alto. Yo no puedo considerarlo diluido para usar los tipos K minúsculas. ¿Okay? Así que si la concentración es alta, sabemos que hay mayor probabilidad de que haya una transferencia mucho más fácil, mucho más, ¿verdad? Entonces vamos a obtener fluxes también más altos. Eso ya lo habíamos discutido, de cuando se recomienda el uso de los coeficientes tipo F mayúscula. Así que en el capítulo 2 nosotros vimos esta ecuación general que envuelve el uso de ese coeficiente tipo F, en donde veíamos el tridente de A y que sabemos que la definición de ese tridente es NA sobre NA más NB. Y también sabemos que cuando NB no se transfiere es igual a 0, entonces el tridente equivale a 1 y así vamos a usarlo para el problema que vamos a resolver. También veíamos que este término de la concentración del componente 2 entre la concentración total puede ser fracción ya sea X para líquido o Y para gases. Así que si yo aplico la ecuación para la fase local gaseosa, entonces el gas, entonces voy a usar un Fg, que es una constante de un coeficiente de convección en términos del gas, pues entonces va a aparecer la concentración de la interfase y la concentración lejos de la interfase como los dos puntos final e inicial de esa transferencia. Punto inicial, punto final. Lo mismo, o mejor dicho, punto final, porque él viene lejos de la interfase hacia la interfase, ¿verdad? Como lo vimos en el dibujo que veíamos la interfase aquí. Vamos a dibujarlo nuevamente. Que veíamos, ¿verdad? La interfase estaba aquí, entonces veamos, esto era lejos de la interfase, Y a G, hasta la interfase que era el Y a sub I, y para el líquido de X a sub I hasta su X a sub L. Y a G y Y a L son lejos de la interfase y Y a I y X a I en la interfase. Así que por eso vemos Y a I, Y a G. Y si lo hacemos en términos del líquido, entonces tendríamos una constante FL para líquido y ahora entonces sería desde X a Y hasta X a L como los puntos inicial y final de esa transferencia de masa. Y además de eso vemos, ¿verdad? Que si en la interfase no hay acumulación, no hay resistencia, como lo dice la teoría de las dos fases, entonces el flux va a ser igual, independientemente si lo
tomamos en términos de la fase gaseosa o en términos de la fase líquida, la interfase, el flux que llega a la interfase desde el gas es exactamente el flux que sale de la interfase hacia el líquido. Por eso estamos entonces igualando tanto el flux en términos del lado de la fase gaseosa como del lado de la fase líquida. Si cogemos esta ecuación, esta igualdad de aquí, y la rearreglamos, es decir, si usted se da cuenta, si cogemos este término, el logaritmo natural, y lo dejamos aquí, y cogemos este pedacito, y lo pasamos a dividir aquí, ¿verdad? Entonces, aplico exponencial a ambos lados, entonces desaparecerían los logaritmos naturales, y todos sabemos que este término, que tendría este de aquí, o sea, AG, FG, podría subir como exponencial aquí por regla de los logaritmos, que es lo que usted está viendo aquí. ¿Está bien? Así que esta ecuación que tiene tanto el YI como el XI de equilibrio es una de las ecuaciones que nos sirve para poder determinar esas composiciones de equilibrio si es lo que yo quiero determinar para poder hallar el flux luego. ¿Está bien? Así que vamos a hacer un ejemplo para que usted vea. Es un poquito más complicado porque las ecuaciones de equilibrio que usa el ejercicio usan el coeficiente de actividad porque la fase líquida en el ejemplo que vamos a hacer no es ideal, así que no se puede usar Raúl ideal y es concentrado, así que tampoco se puede usar Henry. Así que vamos entonces al problema 5 de ejemplo. Nuevamente vamos a ver la absorción de amonia en agua. Y vamos a usar los coeficientes tipo F mayúscula. ¿Por qué los vamos a usar tipo F mayúscula? Porque se va a dar cuenta que la fracción eh, eh, en el líquido amoníaco es bastante alta, o sea, el rate del flux es bien alto. Entonces, el problema se trata nuevamente de una pared, de una torre de pared húmeda. Usted sabe cómo funcionan esas torres, ¿verdad? Son huecas por dentro y la pared está humedecida con una pequeña film de agua que se deja caer por la torre y se alimenta el agua que cae por la pared. Y el resto del cilindro es hueco y por allí pasa el agua con el aire con amonia y el amoníaco simplemente se transfiere hacia el agua. Así de esa manera se puede remover del aire, ¿verdad? El amoníaco. Así que están diciendo que lejos de la interfase, la concentración de amonio en la fase gaseosa es 0.6. O sea que nos están prácticamente diciendo que Y a G vale 0.6 y XAE, lejos de la interfase en el líquido, es 12%, o sea, 0.12. Como se dan cuenta, las fracciones son bien altas, no podemos decir que es diluido y usar los coeficientes tipo K minúscula. Por esa razón, vamos a usar los coeficientes K, los coeficientes F, el coeficiente F mayúscula, ya sea FG para la fase local gaseosa o FL para la fase local líquida. ¿Está bien? ¿Qué más nos dan? La temperatura 300 Kelvin, presión atmósfera. Nos dicen que ignoremos la vaporización del agua, así que en este caso Na es igual que representa el amoníaco, va a existir, ¿verdad? Y es el que yo tengo que hallar, porque ahorita vamos a ver que me están preguntando ese flux. Así que en la fase para el gas, NB del gas no se va a mover, va a ser 0, que representaría el aire, y NB en el líquido, el aire no se está metiendo en el líquido, no se transfiere, así que también es 0. Y como vimos, si NB es 0, entonces el tridente para la fase gaseosa va a ser igual a 1 y el tridente para la fase líquida también va a ser igual a 1.
¿Está bien? Ahí lo vemos. ¿Qué otra cosa podemos sacar del problema? Eso sería todo, ¿verdad? Entonces necesito calcular las concentraciones de la interfase para entonces luego poder calcular el flux local. Porque lo que me están dando son los coeficientes locales o del líquido o del gas. ¿Bien? Vamos entonces a meterle mano al problema utilizando, miren que nos están dando la ecuación de equilibrio de Y y X, y además de eso vemos que no es ideal porque tiene coeficiente de actividad, es decir, que se está corrigiendo la fase líquida, y además de eso, mire, se tiene que cumplir que XA sea menor de 0.3. Así que por eso yo no le doy valores. Y nos dan también datos de la curva de equilibrio no mayores a 0.3. Está bien, entre 0.12 y 0.3, cumpliendo con ese constraint que tenemos. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues, vamos a la otra página y con esa información que ya tenemos, entonces vamos a escribir la ecuación que acabé de mostrarles cuando empezamos a hablar de la teoría del uso de este tipo de coeficiente. Tridente del gas menos YI del gas y sub G entre el tridente del gas menos YA lejos de la interfase. En la interfase, lejos de la interfase, va a ser igual a, abro paréntesis, tridente de A en el líquido menos la fracción de A en el líquido sobre tridente de A en el líquido menos XA en la interfase, todo eso elevado al FL por el tridente de A en el líquido dividido entre FG por el tridente de A en el gas. Y entonces vamos a reemplazar valores, todos los valores que tengamos de allí. ¿Está bien? Sabemos que estos tridentes valen 1. Ya lo sabemos, este vale 1, vale 1. 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Además de eso, sabemos el YAG y el XAL. El YAG es 0.6 y el XAL es 0.12. Así que vamos a reemplazar todos los valores y al final me queda 1 menos YA en la interfase es igual a 1 menos 0.6 y eso, perdón, 1 menos YA en la interfase dividido entre 1 menos 0.6 va a ser igual a 1 menos 0.12 que divide a 1 menos XA sub I, y FL es 3.5 y FG vale 2, que son los dos coeficientes que nos dan en el statement del problema, tanto para la fase líquida como para la fase gaseosa. Así que cuando hago toda la operación me queda 1 menos YAI que divide a 0.4 es igual a 0.88, 1 entre A de la interfase a la 1.75. Bien, y ahí tenemos entonces esta ecuación. Puedo simplemente enviar despejo para Y y despejo para Y me queda 1 menos 0.4 que multiplica a 0.88, 1 menos XAI a la 1.75. Y ahí tenemos entonces la primera ecuación del sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que vamos a utilizar. ¿Cuáles son las otras 2 ecuaciones? Las otras 2 ecuaciones son las dadas por el problema, que son YAI es igual a 10.6
1,51, coeficiente de actividad de A por la fracción de A y en el equilibrio, sería la segunda ecuación, ecuación 2. Y la ecuación 3 también es dada por el problema, donde me dicen que el coeficiente de actividad es 0.156 más 0.622x a sub i, que multiplica a 5.765 x a sub i menos 1. Y ahí tenemos la ecuación número 3. Así que vamos entonces a llevar esas tres ecuaciones, una que fue la que acabamos de obtener matemáticamente haciendo todos los procedimientos, esta que es dada por el problema y esta también es dada por el problema. ¿Está bien? Miren que en la página del libro donde lo hacen no ponen YAI ni XAI, pero es YA de la interfase y XA la interfase. De la interfase, ¿está bien? Todos los YA que aparecen y los XAI y YAI que aparecen. Entonces, como tenemos tres incógnitas, ¿verdad? ¿Cuáles son las incógnitas? YAI, XAI, y tenemos el coeficiente de actividad. Tenemos una, dos, tres incógnitas con tres ecuaciones. Pues podemos resolverlo, pero para ello necesitamos valores iniciales. Así que el libro recomienda, por ejemplo, para XAI, un valor de 0.2, para Y a sub I, el valor de 0.5, y para el coeficiente de actividad, el valor inicial de 1. Simplemente escribe las tres ecuaciones con el constraint que te da el libro, que no puede ser mayor de 0.3, y entonces usas solver y para encontrar, ¿verdad?, el valor de x ahí, y ahí y el coeficiente de actividad. Y vemos que x a y es menor de 0.3, así que la respuesta es válida. Así que y a i vale 0.494 y XAI vale 0.231. Ahí tenemos los valores de la interfase y así, ahora podemos hallar el flux, que es lo que nos pide. ¿Está bien? Entonces vamos a hacerlo de otra manera, de la manera gráfica. El problema nos está dando valores, ¿verdad? De la curva de equilibrio, nos da estos valores, nos da entre 0.12 y 0.3, me da estos valores, así que los grafico y obtengo esta curva que usted ve acá. Y además de eso, yo puedo calcular con la ecuación a la que llegué los valores, ¿verdad?, de la interfase. Si le doy valores a X, a X ahí puedo hallar los valores de Y ahí. Si le doy valores entre 0 y 0.5, hallo los de Y entre 0 y 0.58. ¿Está bien? Y entonces corresponde a esta curva azul que usted ve aquí. Y donde se intersectan las dos curvas, entonces puedo hallar mi YA de interfase con el X de la interfase, que es básicamente los mismos resultados que acabé de obtener, 0.494, o sea, los que obtuve usando MATCAD con 0.231. Así que si ya tenemos esos valores de la interfase, entonces yo ahora puedo calcular fácilmente el flux, ¿verdad? Porque el flux es igual, por ejemplo, si uso en términos del gas, la ecuación en términos del gas, por el FG, por el logaritmo natural de 1 menos YAI, que ya tengo el valor, sobre 1 menos YAG, que es dado por el problema lejos de la interfase, ¿verdad? Eso vale, el FG vale 2 por 10 a la menos 3, que es dado por el problema, ¿verdad? Kilomol por metro cuadrado segundo, por el logaritmo natural de 1 menos ahí, que me dio
tanto gráficamente como con MATCAD, 0.494, entre 1 menos de A sub G, que es 0.6. ¿Está bien? Así que, ¿cuánto me da eso? Me da 4.7 por 10 a la menos 4 kilomol metro cuadrado por segundo. ¿Está bien? Así que con eso les demostré el uso de este tipo de constantes. Sin embargo, en el examen no va a venir un problema como este que usted tenga que simular. Así que para el día lunes, por favor, usted ya va a tener disponible los balances de materia, todo este material que usted está viendo aquí para las ecuaciones, las líneas de operación de los absorbedores, y vamos a discutir cómo hallar las cantidades de VSL, LSL para absorbedores o stripper. ¿Está bien? Para luego entonces empezar a resolver problemas. Esta es la parte más importante del curso. ¿Está bien? Aquel que no pueda diseñar absorbedores y strippers deberá repetir la clase. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Les deseo a todos un excelente fin de semana y hasta pronto.